Hola, mi nombre es Mariana y vengo a compartirles una porción de la palabra de Dios. Se encuentra en Juan, capítulo 6, y vamos a empezar desde el versículo 22. Y dice así: El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El versículo 25 dice: Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Cuando nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Y esta pequeña o gran reflexión me trae muchos recuerdos de preguntas que yo tenía cuando era un poco más joven, más chica. Hoy tengo 22 años y soy joven aún, muy joven. Pero cuando era más chica, yo crecí en una familia cristiana y me hacía muchas preguntas como: bueno, Señor, como estas preguntas, ¿no?, que le seguían a Jesús, decían: bueno, Señor, ¿y qué hacemos para poner en práctica lo que a Dios le agrada, las obras de Dios? Y Jesús le dijo que en ese tiempo en específico, que tenían que creer en Él, que tenían que creer en el Hijo de Dios, tenían que creer en el que Dios había enviado, o sea, en Jesús. Y les dijeron que... Y Jesús les decía que ellos venían tras Él, porque lo que Jesús les había dado en versículos anteriores, vemos que a partir del capítulo 6 en adelante, se desarrolla la historia cuando Jesús multiplica los peces y los panes y le da de comer a la gente. Entonces, estas personas, ¿qué hicieron? Las personas dijeron: bueno, listo, ya está, voy detrás de Él porque Él es el que me va a proveer mi alimento diario.
porque en Él he visto que me ha saciado lo que me ha dado. Pero la realidad es que Jesús se daba cuenta que en sus corazones ese era su anhelo, su condición carnal. Ellos estaban buscando algo que no permanece, algo que simplemente es terrenal, algo que va a perecer en algún momento, como es la comida. Por eso dice que no trabajen por lo que perece, que no trabajen por la comida que se vence, por así decirlo, sino que por todo lo contrario, que trabajen por aquello que vale la pena, porque la eternidad vale muchísimo más que una simple migaja de pan. Y qué es lo que Dios hace un énfasis en que el pan de vida es Él. Él es nuestro alimento diario, Él debe ser nuestro alimento diario. Y a mí me llamó mucho la atención, porque cada vez que Jesús dice, yo soy, es ahí donde nosotros tenemos que prestar suma atención. Porque cuando Jesús dice, yo soy, está revelando un poquitito más de quién es Dios. Y es increíble, porque dice la palabra de Dios, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando en esta maravillosa palabra? Él está diciendo a estas personas, les está diciendo, miren que yo voy a dar mi cuerpo, voy a dar en sacrificio vivo mi cuerpo, para que ustedes no perezcan, porque ustedes van a ser salvos, porque yo voy a morir en esa cruz. Y no solo voy a morir en esa cruz, sino que voy a resucitar al tercer día, para que ustedes que probaron de este pan resuciten juntamente conmigo. Y gloria a Dios por eso, porque eso quiere decir que tenemos esperanza en Cristo Jesús y tenemos una plenitud en Cristo Jesús, de que una vez que probamos de Él, vamos a ser saciados y vamos a ser salvos por medio de la gracia de Cristo Jesús, de haber muerto en esa cruz, de haber resucitado y hoy estar al lado a la diestra del Padre, glorificando totalmente la obra maravillosa que Él ha hecho. Y esta palabra me sorprendió. De alguna forma uno conoce la palabra de Dios, uno conoce lo que Él ha hecho, pero me sorprende cómo Jesús habla con las personas, cómo Jesús les dice, sí, ustedes o sus padres comieron del maná que cayó en el desierto, comieron de ese pan que cayó, porque el Señor Dios les proveyó que comieran. Dios nunca los desamparó. Una vez más vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios siempre cuida de sus hijos, porque Dios le alimentó a los padres de estas mismas personas, ¿no? Que en ese momento, cuando salen de Egipto, salen de la cautividad, ellos empezaron una nueva vida y no tenían nada en el desierto, más Dios en su misericordia, en su amor nuevamente por sus hijos, derramó el maná. Pero ahora Dios nuevamente por nosotros y ahora por la humanidad, porque Jesús dice en el versículo 51, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya no estaba hablando a los judíos solamente, ya no estaba hablando a un grupo específico de personas, como cuenta la historia de Israel, sino que ahora está hablando al mundo. Dios habla al mundo, Jesús le habla al mundo, a todos por igual, porque Jesús murió por el mundo entero. No hay nadie que quede excluido de eso, de ese gran amor y profundo amor, como nos cuenta Jesús mismo, que nos cuenta acerca de su gran amor, que su Padre entregó a su único Hijo para darnos vida eterna. Y a mí me sorprendió, porque muchas veces como cristianos queremos hacer muchísimo.
queremos buscar la forma de agradar a Dios en todo tiempo y queremos ver qué obras buenas podemos hacer para poder llegar al Padre. Y la palabra de Dios en el versículo 29 nos dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y eso, y obedecer a ese plan, obedecer a creer en Cristo Jesús, obedecer en su infinito amor, eso es lo que el Señor Jesús está buscando hoy de cada uno de nosotros. Que creamos, que podamos buscar ese pan de vida, porque una vez que probemos del pan de vida, una vez que probemos de Jesús, vamos a querer más. Una vez que abramos esta Biblia y empecemos a entender quién es Jesús y las cosas que hizo, vamos a querer más y nos va a saciar y nos va a completar de tal forma que no vamos a necesitar más nada. Y obviamente que en vida vamos a querer comer y de alguna forma sustentar el cuerpo que hoy tenemos, pero espiritualmente hablando, no vamos a necesitar más nada. Solamente esta palabra, que es vida, que es eficaz, que lo tiene todo. Porque Cristo Jesús es nuestra plenitud. Cristo Jesús nos completa por completo, valga la redundancia. Cristo Jesús no necesita decorados. Cristo Jesús no necesita adornos para ser quien es. Cristo Jesús no necesita aún más, porque Él ya es. Él ya es. Y Él vive. Y Él vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Y espero que de todo lo que hayas escuchado de esta palabra, espero que el Señor haya hablado a tu corazón. Espero que Dios en su misericordia haya tocado lo más profundo de tu corazón para poder hablarte y decirte que Él está esperando a que vos le busques, como estas personas le buscaban. Se tomaban un barco, o sea, literalmente, ellos iban del otro lado para ver a Jesús. Y para saciar su momento, para saciar la carne, ¿no? Porque necesitaban de comer. Pero lo que Jesús después les reveló era que Él venía con algo mayor que solo un pedazo de pan y pescado. Él venía con pan de vida. Él era el pan de vida. Él era quien los iba a salvar después de que murieran. Él era el que los iba a resucitar después de que ellos partieran en este cuerpo. Él iba a rescatar las almas que se estaban perdiendo. A eso vino Jesús. No vino a condenarte, no vino a señalarte. Cristo Jesús vino para darte vida. Vida y vida en abundancia, porque la eternidad es gigante, es eterna, es la palabra eternidad, es inexpresable, no tiene otro significado más que eso, eterno. Y esa es la vida abundante que Dios te quiere dar, que no mueras eternamente, sino que vivas eternamente. ¿Y cómo logramos esto? Creyendo en Cristo Jesús, creyendo en que Él murió en una cruz, que Él es el Hijo de Dios y que no solo murió en esa cruz, sino que resucitó al tercer día y que hoy está sentado al lado del Padre y que tiene toda la potestad dada por el mismo Dios para hoy justificarte. Pero mañana el mismo Jesús va a ser el que esté en el juicio, juzgando. Entonces, creo que es necesario que hoy, que podemos, que vivimos bajo la gracia, que vivimos bajo esa misericordia hermosa, que podamos agarrar esta palabra, estos pensamientos de Dios, porque no son solo letras, no son solo páginas de papel, no son solo impresiones, es los pensamientos de Dios mismo revelados a nosotros, que somos así de chiquitos delante de Él. Y gloria a Dios, y no me voy a extender más porque me conozco y sé que después me voy por las ramas, pero espero que haya sido de bendición. Los invito a que puedan leer todo el capítulo 6, a que puedan reflexionar en esto y que el Señor, clamo para que el Señor haga en ustedes lo mismo que hizo conmigo, que fue completarme, que fue llenarme y que hace que yo tenga sed diariamente de buscar de Él y saber cómo es y poder conocerle aún más escudriñando las palabras de Dios. Muchos saludos, muchas bendiciones y nos vemos, ojalá que pronto.